La mujer ha sido protagonista desde el nacimiento de la patria en todas partes. Las mujeres que tuvieron no solamente un rol en la cultura o en las letras, sino también en la política, y que reflejan también las historias de mayorías y minorías en la República Argentina, con nuestras complejidades, nuestras contradicciones. Por definición política, por definición ideológica, el lugar para las mujeres es el mismo que el lugar para los hombres. Ahora eso se choca con una realidad social en el cual el lugar de las mujeres no es el mismo que el de los hombres, y eso se expresa en todas las esferas y en todo, incluido en el partido. La política es la herramienta de transformación social y es la única herramienta posible para transformar la sociedad. En política hay que involucrarse en la actividad general partidaria, trabajar con los hombres, no trabajar en el cuarto de al lado mientras los hombres toman decisiones al costado, y como las mujeres están en el cuarto de al lado ni siquiera son visibilizadas. Necesitamos que más mujeres se metan porque las mujeres le aportan otra mirada a la política. Yo creo que el fenómeno que se está dando en la región, en Latinoamérica, trasciende la cuestión de género. Creo que son mujeres que han militado con convicción, con coherencia, que nunca han bajado las banderas. Creo que la sociedad que vivimos es bastante desigual, creo en la igualdad de oportunidades y creo que no la tenemos garantizada. Ingresé en la política con una enorme vocación de servicio, entendiendo que la única manera de cambiar la realidad es desde los espacios de poder. Claramente sentía que la diferencia social, la desigualdad sobre todo, era un tema que debía ser abarcado. Y cuando a los 17 entré a la universidad, sentí que lo debía abarcar a través de un proyecto político que pensara en la igualdad. Yo no soy yo, sino soy producto de un proceso histórico. Entonces, yo llegué a la vida política en un momento de auge de la vida política en los años 70. Pero si no hubiesen existido hombres y mujeres que hayan instalado ese auge a partir de su protagonismo en la lucha por la liberación de los pueblos, yo no hubiese sido posible. Las décadas iniciales del siglo XX constituyeron un momento de intensa actividad política de un conjunto de mujeres muy nutrido que, con distintos orígenes sociales y procedencias políticas e ideológicas, decidieron dar batalla para revertir las condiciones de subordinación. Por ejemplo, fue de la mano de las hermanas Cherkov, importantes militantes del Partido Socialista, que se creó el Centro Femenino Socialista y estuvo sumamente interesado en la divulgación del derecho al divorcio vincular y a la protección de las mujeres trabajadoras. Alicia, que era una joven en ese momento médica, fue una mujer que se preocupó hondamente por las cuestiones relativas a la educación, particularmente a la educación de las mujeres y a los derechos de las mujeres y de los niños. Hacia fines de la década del 10, Alicia asumió una posición muy claramente a favor del sufragio de las mujeres. Pero Alicia no estaba sola en este recorrido, al contrario, contaba con varias compañeras de rutas, entre las cuales debemos mencionar a Elvira Rawson, una mujer de origen radical, que, comprometida con la lucha también por los derechos de las mujeres, gestó una organización propia a fines de la década del 10, y también con Julieta Lanteri, una mujer que en realidad contó con una audacia inusitada para llevar adelante la lucha por el voto de las mujeres. Y valen la pena recordarse dos de esas ocasiones. Julieta era de origen italiano y a comienzos de la década del 10 comenzó una batalla, dio inicio a una batalla legal para poder conseguir la ciudadanía con el objetivo de votar en las elecciones legislativas del municipio de Buenos Aires en 1911. Lo consiguió y así lo hizo. Sin embargo, la ley Sáenz Peña volvería a dejarla afuera. La ley establecía que tenían que ser varones,
nacidos en la Argentina o ciudadanizados mayores de 18 años, y el empadronamiento o el padrón electoral era en base al padrón militar. Por lo tanto, había que cumplir el servicio militar obligatorio para ser considerado un elector. Hete aquí que Julieta decidió hacer gestiones ante el Ministerio de Guerra y Marina para realizar la conscripción. Obviamente no se lo permitieron, sin embargo esto daba cuenta de la tenacidad y del pulso político que Julieta tenía y que lo volvió a poner a prueba, no solamente cuando creó el Partido Feminista Nacional, único en su tipo en el país para 1918, sino también cuando junto a Alicia y a Elvira decidieron hacer un simulacro de votación con motivo de las elecciones legislativas nacionales en marzo de 1920, más precisamente el 7 de marzo de 1920, en Plaza Flores. Ellas se propusieron como candidatas, articularon este simulacro que se transformó en un verdadero mitin donde 4.000 porteñas se nuclearon a defender y a participar de este acto que implicaba la lucha por el sufragio de las mujeres y que volvió a repetirse unos meses más tarde. Sí, tuve inconvenientes en la militancia por ser mujer. Tengo una anécdota muy representativa. Habiendo pedido una entrevista muy importante con un político de la Argentina hace 10 años, uno de mis compañeros me llamó y me dijo: tengo una buena y una mala noticia. La buena es que nos dieron la entrevista y fuimos a verlo. Y la mala es que no te avisamos porque estás embarazada y creímos que eso no iba a ser bueno para vos. Así que eso pinta de cuerpo entero las anécdotas que podemos llegar a tener las mujeres en la política. Sí, hay muchas estigmatizaciones que se usan sobre las mujeres para desprestigiarlas como tal, que sobre los hombres no se utilizan, ¿no? Si sos fea, si sos linda, si te vestís bien, si te vestís mal, si tenés un novio, 2, 3, si te casaste, si no te casaste. Digo, esas son, si estuviste con tal o estuviste con cual, son todas cosas que muchas veces se utilizan para desprestigiar a las mujeres y no a los hombres, y en la política eso se expresa que muchas veces cuando el debate no se da en política se utilizan ese tipo de cosas para menospreciar tu posición política o incluso mismo tu inteligencia o tu capacidad, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Por ser mujer uno siempre recibe acusaciones de tipo sexista. A mí eso me llama mucho la atención. Me pasó con el debate de la democratización del Poder Judicial, que los insultos siempre iban a la cuestión más sexual, ¿no? Porque cuando quieren criticar a un hombre, nunca lo critican diciendo, ay, no, debe ser un mujeriego. Pero por ser mujer, a nivel social, de la comunidad, y yo no creo que de la comunidad toda, son los grupos más conservadores, más oligárquicos, de tipo aristocrático, en el cual creo que socialmente están estructurados de esa forma, con patriarcados muy fuertes, en los cuales el insulto a la mujer y sobre todo a la mujer militante tiene que ver con cuestionamientos sobre cómo llegaste, si es por capacidades o porque sos mujer y utilizaste alguna artimaña de seducción para no tener que caer en transmitir groserías, ¿no? O la categoría la verdad, denigraciones a nivel sexual, ataques como mujer. Yo he estado en lugares de responsabilidad donde uno tiene que fortalecerse mucho como mujer, porque es muy difícil algunos planteos y cosas, y por más que somos compañeros del partido, que pensamos en el ideal, en lo que somos progresistas y demás, las cuestiones culturales salen. Quizá me costó más algunas cosas, hacerme escuchar o que realmente valoraran por ahí en una mesa donde son todos hombres, que te escucharan, pero creo que hay que ponerse firme, hacerse escuchar.
Hoy en día somos casi en la juventud más mujeres que hombres, así que nos dan mucho lugar, nos escuchan mucho y no tenemos mayores problemas. Como tengo 19 años y soy bastante joven, he sentido mucho más la cuestión etaria que la cuestión de género. El involucramiento creo que tiene algunas condicionantes para la mujer. La mujer tiene la condición de madre, que es insustituible. Es decir, en la casa podrán cocinar el marido y la mujer, pero los hijos los engendra la madre, los tiene la madre, amamanta la madre, y eso implica una dedicación a la familia que limita la actividad de la mujer en todos los aspectos, y lo limita igualmente en lo político. Yo personalmente siempre dije que si yo hubiera tenido hijos chiquitos en el momento en que tuve estas responsabilidades políticas, probablemente lo hubiera pensado y hubiera decidido de otra manera. Culturalmente el lugar de la mujer no es sencillo en una sociedad donde está pensada para los varones. No es la militancia concreta de la representación, aunque yo creo que a las mujeres nos cuesta, o peleamos el poder de otra manera, o peleamos el lugar de otra manera, y entonces eso hace que son dejadas de lado muchas veces para la representatividad colectiva, pero yo diría que la etapa que más me costó claramente en mi militancia fue cuando lo intenté combinar, o lo hice, con mi vida personal, con mi vida de mujer madre, ¿no? Esos fueron los momentos más complejos. Por supuesto que tuve un compañero que acompañó ese proceso, si no hubiera sido muy difícil, pero donde el partido sigue pensado para los varones, ¿no? En forma de organización, en el horario de la reunión, en los tiempos que piensa. No lo piensa en tiempos de jerarquizar el tiempo para aquellas mujeres que trabajamos, somos madres y queremos estar en la militancia política. Esa combinación todavía creo que es mucho más compleja hoy para las mujeres que para los varones. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. En 1947 sancionan la ley 13.010, que es la ley de sufragio femenino. Que se sancionara esa ley fue sin dudas una coronación de una larga experiencia de lucha que las mujeres llevaron a lo largo de 4 décadas en pos o bregando por el derecho a elegir y a ser elegidas. Estábamos ya bajo el primer gobierno de Perón y la presencia y el impulso que Evita dio a este proyecto fue sin dudas nodal. Esto no significó de ninguna manera, a mi juicio por lo menos, que se tratara de una feminización del poder. En realidad, los discursos de Eva, que fueron ciertamente defensores de las mujeres y de los trabajadores, tenían también un rasgo, un matiz profundamente atravesado por lo que algunas historiadoras e historiadores llaman, y activistas llaman, esa idea de feminismo maternalista, ¿no? de defensa de las mujeres en su condición o a partir de su condición de hermanas, de madres, de esposas, revitalizando el ideal de la domesticidad, no como un ser autónomo con capacidad de decisión independientemente de los varones, sino en un grado de compañera que bien podría pensarse también en un grado de subordinación. Una de las leyes más importantes y que ha cambiado la vida de las mujeres y la inserción de las mujeres en política, en la participación ciudadana, fue la del voto femenino, una de las más importantes, y a partir de ahí se fueron desarrollando y las mujeres pudieron participar y sentirse realmente con
con la capacidad de estar a la par de los hombres. Yo creo que cada vez se va abriendo más lugar para que las mujeres jueguen un rol en la política, pero porque también cada vez vamos conquistando más derechos que tienden a cortar la diferencia de género, ¿no? El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todo ese conjunto de leyes que van ampliando los derechos civiles y van poniendo a la mujer en un lugar de igualdad desde lo jurídico y legal, también ayuda a que en lo cultural eso vaya cortándose, aunque no es directo, ¿no? No es una asociación directa que porque existe la ley, cultural y socialmente eso está aceptado. Hay muchas legislaciones que siempre se pueden mejorar, cambiar algo, agregar, pero que está la legislación y después no hay compromiso tanto en la dirigencia política para aplicarla como en la sociedad para reclamar el cumplimiento de esto, ¿no? Así que me parece que se trata de eso, de un enorme compromiso, de un acuerdo social que tiene que haber para que esas legislaciones no queden en la letra. Creo que la ley de cupo femenino también implica un punto de inflexión en cuanto a la actividad política de las mujeres. Hay algunas leyes con respecto al trabajo, que es mayormente por parte de las mujeres. La ley del empleo doméstico le ha cambiado la vida a miles de mujeres que trabajan en los hogares y que esas mujeres además permiten que otras mujeres salgan de sus hogares a trabajar. También me parece que el tema de la mujer lanzada al mundo de lo laboral, con mayores reconocimientos en las leyes, desde cuestiones como que se le respete su maternidad, sus espacios, hasta hoy en día el tema de las políticas conciliatorias, como tener un lugar para la lactancia, un lugar digno para poder seguir atendiendo lo doméstico, que siempre ha sido el ámbito de la mujer, con lo público, que ahora comienza a ser un lugar con normalidad, que empieza a ocupar, ¿no?, desde hace tanto tiempo. Entonces me parece que esas leyes que regulan la vida, el equilibrio entre lo doméstico, lo privado y lo público han sido muy auspiciosas. Me parece igual que no son tantas las leyes que faltan, sino un cambio cultural para tener realmente el lugar que deberíamos tener, porque siempre pienso que hombres y mujeres no estamos situados en el mismo lugar de partida. La ley de cupo, que de alguna manera puso en debate en la sociedad una obligatoriedad que tiene que ver con un debate de la representación, pero creo que ha sido positiva. Creo que hay que ir hacia un tema de mayor paridad, es decir, de buscar la paridad de mujeres y varones para ir generando una sociedad más democrática. Creo que hay leyes sobre salud sexual y reproductiva que han sido muy positivas en Argentina y que han permitido a las mujeres comenzar a planificar sobre su propio cuerpo. Esto, que parece mentira para algunos países, para Argentina ha sido muy positivo. Creo que hay que avanzar en ese tema, el tema que todavía pone a la mujer en una condición de falta de autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. Me parece que es un tema que debe seguir debatiéndose para Argentina, y por supuesto todas aquellas leyes que permitan de alguna manera, como las hay, compartir la responsabilidad de la vida familiar, ¿no? Como significan hoy aquellas cuestiones que permiten, bueno, la licencia en Rosario, los trabajadores tienen procesos de licencia más compartidas entre varones y mujeres por la maternidad y paternidad, procesos donde van llevando a los hombres a compartir la responsabilidad de la vida familiar a partir de algunas cuestiones que permiten, compartiendo lo privado, también permitirnos trabajar en una sociedad más justa, en una vida pública también codo a codo. Estas últimas leyes han permitido que el tema de género pudiera ser abarcado mejor. La ley, digamos, el divorcio, está pendiente el aborto, pero bueno, el matrimonio, la igualdad de sexos y una cantidad de cuestiones aportan a una posibilidad
No estoy tan convencida del cupo del 30%. Nunca fue un tema que a mí me pareciera que resolviera la participación o el protagonismo de las mujeres en la vida política. Creo que incluso en los últimos años se ha degradado eso, porque no es muchas veces en las listas públicas de los partidos políticos se acuerdan que hay que poner una mujer en el tercer puesto porque es el 30%, pero no porque lo tengan realmente pensado que esa compañera tiene que ocupar ese lugar. Creo que todavía no está instalado esta necesidad de que la mujer tenga un lugar igual o parecido o similar al hombre en la vida política, desde el punto de vista de las leyes. Creo que hay que construirlo eso, pero que hay que construirlo en las organizaciones sociales y políticas. Me parece que la gran deuda de la sociedad y de la política con las mujeres es la ley de legalización del aborto. Yo ahora en este momento no me acuerdo exactamente el número, pero el porcentaje de muertes anual de mujeres por abortos es uno de los porcentajes más altos de muerte de mujer, y todas son mujeres pobres, porque ninguna mujer con dinero muere por hacerse un aborto, porque tenemos soberanía, estamos recuperando la soberanía de la patria, pero las mujeres no tenemos la soberanía sobre nuestro cuerpo si no tenemos la ley de aborto. Otra ley, me parece que está en deuda, es la ley que extiende la licencia por maternidad, que en la mayoría de los países se está acrecentando. Digo, por un lado vos tenés toda una campaña de hay que darle la teta a los hijos, la leche materna, 6 meses sin parar, pero por otro lado tenés una ley que a los 45 días del bebé te obliga a volver a trabajar, y entonces vos te volvés loco porque sos una mala madre porque no le estás dando la teta a tu bebé, pero tenés que ir a trabajar porque si no, no tenés. Entonces me parece que eso es. E incluso yo creo que la ley de extensión de la licencia de maternidad no solo debe ser por la lactancia, y que además debe ser una ley que sea compartida entre padre y madre, digamos, que en un principio, los primeros meses, la madre sea la que tenga esa licencia para poder amamantar a su hijo y atenderlo los primeros meses, pero que luego puede ser extendida y que debe elegir el padre o la madre cuál se queda en la casa con el chico atendiéndolo hasta poder volver a trabajar. Yo creo que esa es una, porque también eso hace que las mujeres tengamos dificultades para ascender laboralmente cuando estamos en edad reproductiva, porque no te van a dar un cargo más alto porque vas a tener un pibe, entonces después vas a pedir médico, por 3 meses no vas a ir, entonces le das un tipo que a lo sumo va a faltar 2 días cuando tenga el hijo, y que si está enfermo nunca va a pedir permiso para faltar porque se va a quedar la mamá, que si tiene un acto en la escuela nunca va a pedir permiso para ir porque se va a quedar la mamá. Entonces me parece que eso hay que modificarlo y legislarlo de manera distinta. Yo creo que solo legislándolo de manera distinta eso sucede. Yo creo que esas son como las dos grandes, ¿no? Pero la principal yo creo que es la ley de aborto. El tema del aborto, que en la juventud yo lo discuto casi a diario, y no solamente es desde el punto de vista del radicalismo, que las mujeres realmente siento que cada vez están más organizadas para abocar esas temáticas que obviamente nos atañen a nosotras y nosotras tenemos que hacerlas respetar. Una tarea muy importante por delante, que en el Partido Radical está llevado muy fuertemente, que es la ley que permita, que legalice el aborto, como una medida que respete las decisiones de la mujer de ser o no madre, como última instancia frente a una situación que haya transgredido, digamos, sus decisiones. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Y esas participaciones políticas que se dieron a lo largo de esas décadas constituyeron una plataforma que de manera tensa, de manera conflictiva, con idas y vueltas, generaron diversas experiencias de participación política de las mujeres que sin ninguna duda
se profundizaron durante las conflictivas décadas de los 60 y 70, cuando el espíritu de rebeldía y la capacidad de insurreccional contra un orden social injusto en pos de la construcción del socialismo, en contra del capitalismo, por el retorno de Perón y con diferentes horizontes, pero definitivamente con la intención de cambiar el mundo, miles de mujeres, junto con miles de varones, se sumaron a distintas instancias y organizaciones políticas, sindicales, organizaciones políticas armadas y no armadas, en pos de gestar un mundo mejor. Y sin ninguna duda también las encontramos como un blanco directo del Estado terrorista, que sobre todo a esas mujeres sindicalistas que participaron en las movilizaciones populares, a esas mujeres que organizaron y fueron parte de las organizaciones políticas armadas y no armadas, se las castigó no solamente por haberse atrevido a intentar cambiar el mundo, sino también por haber roto con ese arquetipo o con la suposición de que las mujeres debían estar en la casa o ser madres, ser esposas y ser hijas. Digamos, la dictadura las castigó en ese sentido por partida doble. Las mujeres que sufrieron esos castigos y que ocuparon cárceles legales, así como también centros de detención clandestina, resistieron desde esos espacios también al poder de la dictadura, e incluso los que sobrevivieron fueron claves en los juicios contra las juntas militares ya durante el gobierno de Raúl Alfonsín, así como con los juicios de la verdad que se están llevando a cabo desde comienzos desde el 2003 en adelante. Las madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron al poder dictatorial desde la vereda de enfrente, literalmente, porque realmente ocupar la Plaza de Mayo fue un sentido de enfrentamiento literal desde esa vereda. La plaza es un lugar central de movilización que fue retomada por esas madres que enfrentaron a ese poder politizando la maternidad, desplazando el vínculo biológico por un vínculo simbólico que las convirtió en las madres de todos los desaparecidos, no en las madres de uno u otro, sino del colectivo de personas desaparecidas, y que a su vez les dio una experiencia, una fortaleza y una capacidad de lucha que no terminó cuando terminó la dictadura, porque recordemos que ellas fueron el corazón del reclamo de derechos humanos durante el primer gobierno de Alfonsín, y que también fueron el corazón de la disputa contra la teoría de los dos demonios que a fines de la dictadura y durante el advenimiento de la democracia pretendió imponerse como explicación a la ferocidad represiva desatada por el aparato estatal contra los sectores políticamente organizados, contra los sindicatos, contra los trabajadores y aquellas personas que lucharon o intentaron conseguir un mundo mejor. Han sido esas mujeres que también nos hacen sentir sumamente identificados con ese proceso de lucha que muchas veces hacen las mujeres, y lo vemos en muchos barrios de Rosario y de Argentina, que son aquellas que ante la adversidad más compleja son las que toman la posta y salen a pelear por los derechos. Y la verdad que nuestras madres de Plaza de Mayo son sí un símbolo de todas las mujeres. Mira, bueno, Fanny en primer lugar es para mí una referente de militante mujer, ¿no? En un país capitalista, donde hay tantas diferencias económicas, sociales, culturales, entre un sector de la sociedad pequeño y la gran mayoría del pueblo, no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de democracia.
Patricia Moró justo también es una mujer que en mí generó una imagen de lo que es una mujer persistente, militante. Para mí, la primera mujer dentro del Partido Radical, justamente la que más admiro, es Elvira Rawson de Lepiane. Justamente también por el hecho de ser médica y cómo estuvo involucrada con la Revolución del 90, que justamente gracias a esas revoluciones es que después, años después, tuvimos la Ley Sáenz Peña, y me parece muy importante poder reconocer los derechos civiles del hombre y justamente que no sea como un ser subordinado a decisiones de otro, sino que empiecen a tener libertad de alguna manera y que sean reconocidos. Para mí, personalmente, además, por haber vivido en una familia radical toda la vida, mi papá siempre admiró mucho a Florentina Gómez Miranda. Crecí escuchando a mi padre hablar de la lucha de Florentina Gómez Miranda por los derechos de la mujer, de la igualdad de la mujer, y creo que ella fue una diputada nacional del radicalismo muy importante. Sus intervenciones respecto a lo que fue la lucha por la patria potestad compartida o por el divorcio, creo que ella ha luchado muchísimo por los derechos de la mujer y es una gran referente para mí. Yo fui un producto de la sociedad, de una sociedad que quería cambiar y que yo sigo pensando que debe cambiar, que he hecho lo que he podido. Si no he hecho más, es porque no he podido. Y he podido lo que he querido, y he querido por lo que vivo, llorando, riendo, cantando, soñando, pensando, es decir, viviendo. Es la única ciencia, viviendo. Lo único que puedo dejar es el ejemplo, y eso no lo cambia nadie. Florentina Gómez Miranda, que yo la he visto incluso en locros que he ido del partido, y me acuerdo mi primer locro a los 15 años, escuchar a una señora de 97 años, toda su historia desde maestra hasta diputada, y todos los logros que tuvo y toda la simpleza, la nobleza, pero todos los valores que tenía esa mujer, realmente me fue muy inspirador para seguir participando desde chica en política. Mujeres como Florentina Gómez Miranda, una mujer que cuando se discutió el divorcio en Argentina, si ella no hubiera estado, posiblemente el radicalismo no hubiera tenido la fuerza y la decisión de haberlo hecho si no hubiera sido por la fuerza de Florentina, que se paró y exigió a su partido que entendieran la realidad de las mujeres. Obviamente no puedo dejar de citar la presencia de Eva Perón, que tiene una influencia muy importante en la política. Se creó el mito Eva Perón muy fuerte, que sigue teniendo vigencia y que sigue siendo uno de los valores del Partido Peronista. Es decir, la mitología del Partido Peronista ha sido creada con mucha inteligencia y es muy bien alimentada permanentemente. No se puede negar que Evita fue una mujer argentina que marcó un camino definiendo el voto femenino. En ese sentido, muchas mujeres somos evitistas. Evita, sin lugar a duda, es una figura de la mujer en la política ineludible para cualquier mujer que haga política. Las mujeres peronistas no podemos dejar de caer en la figura de Eva y hoy de Cristina, pero porque han sido mujeres muy fuertes en la vida política. Evita fue una de ellas, yo creo que marcó una presencia de la mujer en forma particular, pero creo que hay que ahondar más en la historia de nuestro país y rescatar a muchas otras. Este es un país que es muy difícil pensar la historia política de este país sin pensar en las mujeres, ¿no? Porque en los determinados momentos y hitos históricos importantes siempre hubo una mujer que tuvo un rol preponderante en eso. Argentina es uno de los países en América Latina que tiene el mayor cupo de mujeres integrando ambas cámaras y francamente va a tono, me parece a mí,
con lo que ha pasado en los últimos años y con, digamos, las enormes iniciativas que se vienen llevando fundamentalmente bajo el último periodo presidencial, que es ocupado por una mujer, por Cristina Fernández, en cuanto a iniciativas que favorecen el reconocimiento de derechos de las mujeres. Estoy convencida que estamos en un camino positivo hacia adelante porque la participación hoy activa a través de la ley del cupo, a través del debate que hoy se da de muchas cuestiones que en Argentina se han puesto en debate gracias a la participación de las mujeres, no tiene vuelta atrás, tiene un proceso positivo hacia adelante, de mayor apertura, de mayor participación, de mayor peso en la toma de decisiones políticas tan importante para generar una sociedad con mayor equidad. Nosotros vemos hoy, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura, a muchas mujeres jóvenes con muchísimas ganas, con mucha capacidad para llevar adelante las transformaciones y acompañar este modelo que lidera nuestra presidenta. Así que creo que no tenemos techo, que depende de nosotras. Creo que el hecho de tener presidentas mujeres en la patria grande, en América Latina, es un hecho sumamente importante. Primero porque marca el rol de la mujer y el nivel de los espacios que como mujer podés ocupar. Y sin duda, muchas mujeres se ven reflejadas en ellas e incentiva la participación popular, obvio. Es muy valorable que tengamos mujeres en lugares de responsabilidad. Lo que a mí me parece que hay que reflexionar, que esas mujeres, se expresen y actúen como mujeres y no atravesadas por la culturalmente machista. Porque yo creo que las mujeres también reproducimos el machismo, aparte de una cuestión cultural y demás, y que está metido mucho en nosotros. Entonces, yo no creo que porque haya una mujer solamente en un lugar de responsabilidades significa que esa mujer no es machista. Y que me parece que muchas veces algunas mujeres también reproducimos en algunos sentidos cuestiones machistas. Entonces me parece que es interesante estar todo el tiempo cuestionándonos también como mujeres si lo que estamos haciendo es una cuestión que sentimos como mujeres y que lo sentimos y lo pensamos así, o estamos también atravesados por ese machismo que es parte de nuestra formación. Entonces, como que me parece que es interesante, la verdad es hay que valorar la presencia de mujeres, pero no está bueno que se reproduzca el esquema machista en esas mujeres. Creo que las mujeres ponen en la política, y esto no lo digo yo, lo dicen quienes lo han estudiado y quienes lo han observado detenidamente, un tema de lazos afectivos fuertes, un tema de emotividad. Las mujeres construimos poderes en forma diferente a los hombres. Tendemos a crear redes, estoy hablando de las mujeres, reitero, que no se masculinizan, que utilizan las herramientas propias, la femineidad, el tema del detalle, de la observación, que es muy propia de las mujeres que hemos tenido hijos también, ¿no? Estar atentas en los mínimos detalles, eso nos facilita la tarea después para el trabajo. Yo igual creo que las mujeres no estamos obligadas a tener hijos, pero a las que los hemos tenido nos ayuda bastante, es una característica que desarrollamos. A mí me educaron para estar atenta a muchos fenómenos que suceden simultáneamente en la cotidianidad. Por ejemplo, yo soy madre, ya era madre, puedo cocinar, planchar y escuchar a mi hijo que si está llorando y si el llanto tiene que ver con una pelea con su hermana o es una lastimadura. Esa simultaneidad me da una visión de la realidad y de la sociedad diferente al hombre, que en general es educado para prestarle atención a un solo momento de esa cotidianidad. Me parece que si podemos combinar, hombres y mujeres, estas visiones, la profundidad y la amplitud, esto es como la construcción de la unidad para la liberación. Si nosotros construimos unidad en amplitud, vamos a tener una fuerza crítica capaz de producir los cambios.
creo que cada vez las mujeres nos independizamos más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista académico, y creo que nos estamos empezando a ocupar un poco más de nosotras mismas y de protegernos a nosotras mismas, y tenemos que lograr eso, no una dependencia, ni lograr que sea el otro género, aunque no me gusta decirlo de esa manera, el que nos respete, sino que nosotras mismas nos tenemos que respetar, hacer valer y realmente hacer mérito para después seguir logrando más reformas y reivindicaciones de las que ya venimos logrando. Hay un nuevo interés por la política por parte de los jóvenes. Así como tenemos a la cámpora en el peronismo o en el kirchnerismo, que no es lo mismo que el peronismo, aunque obviamente forma parte de, tenemos nosotros nuestras juventudes políticas que se mueven mucho y que son cada vez más importantes. De modo que las mujeres allí van a tener y van a tener un rol cada vez creciente. Creo que la inserción de las mujeres en la política tiene que seguir creciendo. Necesitamos que más mujeres se metan porque las mujeres le aportan otra mirada a la política. Las mujeres cada vez nos preparamos más, nos formamos más, no es como antes, ahora a nivel académico, a nivel profesional, y aportan a la política una mirada que no la tiene el hombre y que va a hacer que las cosas mejoren en detalles y en otra visión que necesitamos que se complemente con la de los hombres. A mí me parece que está en el camino abierto y la decisión tomada de las mujeres, digo, como conjunto social, de no dar un paso atrás en nada de de los derechos que hemos adquirido y ganado y de ir por más. No sé, acá digo, está Cristina presidenta y después tenés la jefa de las Fuerzas de Seguridad es una mujer, la ministra de Desarrollo Social es una mujer, la presidenta del Banco Central es una mujer. Son cosas que antes eran impensadas y que además te hablan de un proceso político distinto y de un momento político y social distinto, donde a mí me encanta ver, viste, a los jefes de las Fuerzas Armadas tenerse que cuadrar delante de una mina en pollera y tacos altos. Me parece genial. Culturalmente me parece así como una ruptura genial, 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 y creo que todas esas son como semillas que van a permitir que no se pueda volver atrás fácilmente en el lugar que las mujeres tenemos en la política y en la sociedad. Sé que faltan muchas cosas. Sé que tendremos que corregir otras. Estoy convencida que lo vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. También sé que tal vez me cueste más, porque soy mujer. Pero creo tener la fuerza para poder hacerlo. Y además, el ejemplo. El ejemplo no solamente de Eva, el ejemplo de unas mujeres que con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. Es en el ejemplo de ellas, de las madres y de las abuelas, de las madres y las abuelas de la patria.